Marandupona, San Marco o Mombeujaise. Baisha pamba, isha papina, cuina na amayu, mahina wiru mayan de venyan de programa, mi pen de programa entero, te vaya se vaquera vaquina que atora lo hermano fuera. Naguino Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapuí. Peina yupita sombra tepe, abe Naguino Pastor Sergio David y veo mi agina, abe control de control, la sala técnica, vive, peina moco y vea, ya pere, y abrazo de espalda para este Kiraponan, en que fuera Ayahare y Magatuese, edición número 762 de Caijatora, 762 de Maña y Merique, fuera Abuye que entero de Tea Maya, pues acá vejina pisa veíta, pisa fuera o esa yo puedo sacutúa hina papajá más 595985162 bouma y es ahí pure y en pure y mía ñe ponandu ispuera haya mbojo vai paite imagina ya ahí ape haya mbojo vai ya mbojo vaima ya yirure hanwa ñembo ebe ya moima ape ya kuñan de cajita ñembo epewa hanei peisa rike y me youtube abu llegue pastor Sergio ya pohari ñande ko a tesana anga muy lleva ka ispa y puro ispa y katu hanwa isa rike pero ye po ira mo tesana anga youtube o esa kutuo moiji kwei pepe ojai estudio bíblico ka hija Torah a pepe ya onsema yo era de video y cuera pepe ya hay katuma se cuera o esa o enduya pues sacado por andú ella veía y me Facebook Emilio Vázquez pepe se topata y me Telegram ve abuyeque Alejo Robadín pecha veí tapisa cuera entero vete vamos a enviar y nañan envía po estaba ambos escuela ñande rendu jabe o ma jabe wasaru ye ay radio wasaru pibe ka hatora haite vaina peja rike cuera ya de coñan de tigo y número be pa se miro nganaja be llevarle se miro ngana línea tigore bembo se no vende ofrendita mi venden putu mi 0985689824 Pemo Bucero Pendeñe Putin Mía veí línea personal, giro personal vive 0985 162 loina. Era con billetera Wally, billetera bueno, hoy Western Junior lleva a nave y na umbrena ve pilla pectemo ahí origue. Bueno, bueno, no hay problema, hago ahí ureñan de grupo pues juego, ¿verdad? Y qué tal por el problema ya explicaban a veces que a los básicos páginas venían de pisa cuera administradores sambu jara cuera pe activa su grupo y grupo cuera feo pelle mina vende hermano cuera oña para pe grupo veo ya pues acá gina la estudiante escuela ve la pese pepotano sei que pepe explicado y su escuela gina ba a ti según ese que si hebrea gina la ñande enseñanza ya jada yo biblia y tere ya interpretada yo be ñande mesía mía o interpretas a huella jape y discípulo cuera o interpretas a huella la escritura ja ya ñembo ya tabe interpretación añetewa y quiere poner hoy y ya oñande es septeo ya porque algunos grupos pues ya por la invitación ja pedimos hizo cual la prédica ja ya oñe puma ya oñembo vamos y posible que no entendéis para de qué se trata esto peamos así que ya avisa ya de avisar la y que todavía algunos grupos vean vea con pastor y quieta hina ego según la exégesis hebrea haya gente poner que na los hermanos ya ponando que na supe cualquier cosa estoy cuamando ahí pues bueno llegué a ver tapi se acuerda se invitar hina mi grupo pues juquera y me había integrado ya hina en tu jabe ka hija Torah entre otro programa audio estudio oye tira yo hoy volvemos. Pero pe por anduna no mira, pe por anduna los hermanas escuela, ni bequini, algunos ya retiran de más o mo puta ahí y
administrador de la oye retirado y retirantes y que porque nos enducéis la y chocante na llegó su escuela va esta la vez enduce va él la vivota ya EBM la cosa errónea oye ya pa oye y canguía lo suavecito así están acostumbrados. Qué bárbaro, o sea, algunos grupos increíbles. Acuerda pues ya, cuando hay alma recuerda, jala y sentimientos, hay chillaran, jape prospera pata o hija, nambrena, ja, mía. Pero cuando vos le enseñan, de ñe puno vembo, pea pea coisa, pea anda pesa y pea pea anda ahí a pesa, bíblicamente pea pesa, tal versículo peo, pues acuerda ya, pea tú no anduce algo. Ay, pero bueno. ¿Y qué tal Marco capítulo 1, verso 35 de ya, sí, o ya por mi milo ahí están las invitaciones y aprobada ya, Bueno, 35 al 39. Va, ya topó, güey. O pues, pues vete con embo, güey. Putu y tijina oye hoy. Ojo gu naipori hago tu ababe, ha pepe oñe punu oñe bo eje y añade mesiare la ina, verso 35. Katu Simón ha y pejengue cuera ojo he cachue. Ha topao chupe y entero vea ningún de campo de jara. Ha he y chupe mesia yahana amugutu ve. Yahayi que otro tababe. Ya ne vecino cuera tababe. Apués viajata se amo sanambi amo ambueso que cuera con a va eñan de yikua hoy. Y kato maisha oñe cumplir la seyeyu. Aupanani ngosha yuji. La taminas. Pemamo ojoja omo sanambi be iñe emi atu sinagoga yeja. Ha pe Galilea taba molpiri. Ha pe sabe y o nuje tapisa cuera vi mi putu aña. Bueno, para la ya topa 39. Sí. Mejor horarios allá la. Bueno, pero igual, hermano, sí, acá hay una pregunta, y si se ora en otro momento, ¿acaso la oración va a tener menos poder? Muchos dicen que la oración de madrugada es más poderosa. ¿Cuál es su opinión? Bueno, el Mesías ora pues jarebe, ese es su costumbre. Esa es su costumbre. Ese nadie le molesta, menos ruido. Pero cuando hay desconcentración, o sea, el poder de la oración, ese es donde meditan la oración, va poderoso de Banajani. La oración, pues, ore cojan más poder la oración, oye, hendúara. Jamás los hendúara, hañan de rugo hendúara. Jaja, o ya pues sacaron a un bojo vain donde, o iconamo alguna cosa, o la respuesta. Ahí está el poder. Pero en síntesis, de la de oración, de porque de eres la y poderosa, porque la de palabra la y poderosa. De que humillar, de que irure. ¿Quién empodera la oración? El Padre. ¿Y cómo lo empodera? La respuesta médico de Yurea. Hubo sanidad, hubo liberación, oye, sucede milagro. O sea, el que empodera la oración, tu pedido, y es la respuesta del Padre. Y por medio del poder del Espíritu Santo, todo lo hace por medio del Espíritu Santo. O sea, la de ella, pues, ella pues no es orar. Se pico un tiempo, más a por tiempo, veamos, granja, veamos, franes, me dice compañero de cuatro, trabajo ese en dos y cuatro. A ver, a poco, hina, monbo, ita curere caca, ni empaona, ese para hacer trabajo, tocarse a monbo, a curere caca, curere postigo, hace, a ni que, no curere caca, ari.
cientos de curé, miles de curé hoy nada, para hacer ti balde y palita y que pues es que en batí que cargar que hace pues ahora hay ahora hay nada ni concentrar las oraciones a atender las a la vean va pues ya uno es como hábito, o sea que aña acostumbramos ese, ya nada ni concentrar, y más la hora ambas poco ahora en espíritu y ver, jamás un milagro, cuántas cosas sucedió en esos tiempos, porque el padre escucha, y era cualquier hora de día, ahora pues arebe, ahora asayé, ahora carure, y me ahora reíño. Y gusto y te digo, y se deja con anga, pues yo me dedico. Ahora, por ejemplo, tengo vigilia porque me dedico a tiempo completo. Entonces ya las 3 de la mañana, 2:30, ahora más. A veces se cogen pava. A las 6 de la noche se saluda, se piracutu. Tocatamos a que tiene una hora y yo a veces. A las 7 ya para yo pues estuve de vigilia y generalmente cuando es habitual es pan de ya a paja ya acomoda ya ahora muy jamás y ese y el Mesías tenía hábito, era su hábito, era su costumbre, era su manera. Añandego ya ni acostumbrada, ya es cada costumbre buena de tiempo de oración, ya sea de madrugada, ya sea de carupari en mí, en tu tiempo libre, en la hora de tu tereré, no sé, pero tenés que hacer un hábito de ella, pues y costumbre buena. Hay gustos, y esa man también mi experiencia, ella andujan más la gozo ella. Bueno, así que mi respuesta es eso, se humana ahí la madrugada a la poder la oración, porque si no, la de concentrar, y menos obediencia, lloré en forma, por medio del Mesías al Padre, por medio del Mesías al Padre, por los méritos del Mesías al Padre. Todo tiene su, va con la fórmula de oración, la Biblia, lo instante que ya, ojo guay palme hay sare inde ma na pe recibir be yure ahí he ver en Santiago haño imagín na pe ya pues en forma la oración pe canalizaba y pam va ese piolande a rotijo y utalande ya pongo la canal en bodevia a otro lado de taipa solo pa y cuapa solo pa o pa otro lado la pecho a veces la ñan de oración ya pier justamente vaya y haya poti charla guri. Y, bueno, y son justamente dice que hay problemas y que no rocaño y sencillo y vea y nos perdimos en la Trinidad. Anda y más la oración al final va en otro lado va más va la rollureta último porque roñe con un dipeste. Son bueno que hoy algo no hay por ahí pepe va ese para la tuya pues bueno entonces tuve que hablar de la intercesión. Eran católicos, eran católicos. Ah, pues, o pillas y dice, oye, en cuenta cuando hablamos de la intercesión, un solo mediador, todos los versículos bíblicos, y 2 horas, 3 horas de conversaciones y entendemos. Y ahí ellos entendieron que oraba y pa, o sea, un día oraba en San Piquicho, otro día era San Otoñito, otro día San Francisquito, ve la Virgen María, otro día Jesucristo, baby Sahain te enseñan de Yara, y vos, esta lo hay, más, esa es la, cómete y regadera, Shara Paitesa, una oración muy mal dirigida. Entonces, y tuvimos que ajustar eso. Ya ajustar, ya afinar la año de puntería y el año de oración, porque si no, no, digo la Biblia. Está todo ahí, como tenemos que hacer. Pero, y bueno, pues por lo menos ellos reconocieron, dolor leí y oí colores Biblia, para colores problemas. No, para la, no, Jaro leyeron, leí mi hija no entendí y hija pesan. Y sincero. Entonces, vamos trabajando, ya o pago mitad o entenderse la cosa ya. Y a pensando en, o sea, ya que la entero vea, ya pensáramos, pea, con familia, pea, ella ya la quebranto el año de oración, no, hasta un incentivo, no, coño, un evento sucede ya ahora, ya en oye, ya puedo, pero aviación, ya puedo, ahí.
Y ya por andumina, pastor fulano. Una vez unos en duda que la de prédica, a pecha en guaerea, pues. A veces me buscuera, y ya por andumina, chupe. Bueno, con anga gore yura, pea la hora inquietud, bueno. Era una visita hogareña, viajar ya, por ver y charla ya. Entonces, hermano querido, de ahí, hermano, opa, hija de escuela, anga muy interesado en aprender las verdades. Oye, después, hoy la cara, yo, opa, es cierto, uno te oí te la mediador no hay pompa ella y puro ahí pamba de puro ahí de puro y teoría tú otro lado para ahí y no hay gusto así que hermano querido la oración es bien hecha estando nosotros en oración y con ya conocer que hay mandamientos establecidos y vigentes ya de tiempo vengo ya cumplían ya cumplían ahorita ya puna das así hermano querido porque usted ve obediencia. Ya recona moñande ñande acá me ñande obediente jajina y gusto y te pues ya recona mola ñande acá cuando esa alguna oración o para perdóname ten misericordia ten piedad límpiame lávame purifícame me mete porque de que tu hijo ya le he pecado ya todos los días va echar mión va ya está la ne va ya está la ne putimbata va esta lo que cosa ne visa el resto de la oración es y contener agina las peticiones, hoy agina y contener iluminación con la palabra, hoy no otras peticiones de familia. Va, ya la libreta. Empieza todas las semanas y ya tú, uy, y pues está la tentación, entonces, pues hermano, esa está la oración, no, está bien. Por nada, ya arrepentido. Pero no podemos pasarte meses ya de que tú ya te pecado. A causa de orata a ver no ese cosa pecado y cuita cosa y curia ya poja ya uyi mandeja perdóname o para ir la oración después yo le llega perdón porque diga tú ya va a ser te va otorvasa a tu nena y baja un de ti de vare asa o un de lo itati hizo popo na amia mandi omni muy pobre el primer round su arropajo y que moelande en babe a un dima en el ya nena tu hija humor la en mi wea a pesar de oración muchas veces la erecote pero ande ella y hoy ne abandonase y hoy andiga tu hija ora porque usted algo de mandó a cada rato de torba ya pues uno se va ni muy ya de pescadores allá ya cuñan polle voy allá chutar ese en el nombre del Mesías ya avanzamos ya aceleran la santidad bueno eh, mejor horario por ahora entonces ya no respondimos allá depende más ya de obediencia ya de comunión ya de costumbre la concentración de oración y ya popa en forma y usamos bien el medio que el Padre nos ha dado para que llegue a la oración que es el Mesías todo eso. Bueno, pero usted tome de idea de que probablemente 3 o 5 de la mañana allá. Y el que puede lo hace. Andere copa, hay personas que están habituados a orar. Hay personas y costumbre ya, y bueno, hay personas que, bueno, cualquier hora y todo vale. Una vez que llevo una. Bueno, y importante allá el Mesías, allá la oración, ya sabe otro lado, ya sabe ese discípulo, ya tal parte, estaba vecino, ya estamos en la buena noticia, a mí tan buen miso, la preocupación del Mesías, la expansión de la buena noticia, la correcta interpretación y enseñanza, la sana doctrina, libera. Está oye liberata o entender por o comprender por oye por no obedece. No ñembo por ahí pila ñan de gente escuela a veces ya pues y cañan de hoy la prisionero. Ya nada ñembo por ahí ya putin babecho y cuera estamba es anda y claro. Entonces la verdad hará libre. Eso está ya liberata y digo falsa doctrina lo ñembo eso. Bueno. Lo importante es expandir la buena noticia. El Mesías tiene poco tiempo y no podía quedarse muchos días y los que querían escucharle tenían que seguirle. Había otros demonios que tenían que ser expulsados, otros enfermos que necesitaban sanidad,
Otras personas que tenían ansias de escuchar la buena noticia del reino, a ellos también hay que llegarle. Bueno, guatamina sea, la compromiso. Siempre hija, a veces, ¿y qué ese grupo? ¿Y tú te digo, pastor, y qué ese grupo? Bueno, bueno, os induce, vea. Los hindú y tal parte, y que tú digo, que lo del grupo, bueno, aprobada. También esta chocada, y quieta. Hay otros que quieren escuchar también, o en seco, ya aprovecha. Eh, ah, Eso ya es, ya expandí, ya es la buena noticia. Cuando hagan la tecnología, digo, hagan de esa, más sí, hace YP, Biblia se lleva, folleto y un mía, Javi. Una vez en los instantes ya, oye, vos te pan de vi, y paran de vi, algunos que otros ya, otros, algunos lo ya ran de Irlanda, dos hoy oí, arón, dos hoy. Con anga tú, en más hecho de juega este, ya, o grupo, un mía, ven más en bala. Grande en duina. Ya aprovecharlo ainda. Bueno. Eh, a ver, lepra. Oye, nada. Eh, bueno, y puede ser también, hermano, ya jataba lo espiritual, la lepra del cual, y justamente Anguete, tiene que ver con el versículo 40 la Anguete ahí. Una lepra, sí, espiritualmente puede ser un pecado que uno no, una violación de la ley, o dos o tres que lo intentando es ya. No abandonáis, no ñe, no y contra. No necesariamente una lepra patológica, físico, lo que sea, así, no, una lepra es algo que te carcome también. Carune de genes, estorbane, molestane, de apartar la santidad, güey, la consagración, güey. Y bebé ya entender, Tamaya. Eso es lo espiritual. A ver, y vino a él un leproso. Ahí va así, va ahí, o carúa, gente ores. Oye, ure así, chupe. Ni es un jame. Ei potáramo. Icatu semonguerá, semopoti. Ella poséramo. Icatu semopoti. Ella poséramo. Ei potáramo. Guatamina va eva uge isue. De tenemos depende peaje isue. De hipotálamo ese potita, sea cuerata. O sea, en los textos habla, a ver. Apurando, a ver, no está mal traducido. No tendría que decirle el leproso, si quieres puedes sanarme. En alguna versión detrás puede limpiarme. Bueno, ya que sabemos que la lepra es una enfermedad que pudre la carne. Bueno, y a lo mejor llamañamí. Va, esa a ver, 40. Y vino a él un leproso implorándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. A veces, y si quieres puedes limpiarme, Reina Valera. A veces, y si quieres puedes limpiarme, Baite. Si no dice si quieres sanarme. Todas las traducciones no lo limpiarme, che. Acercó suplicándole a arrodillarse. Yo sé que si tú quieres me puedes limpiar de ahí. Traducción no mundo. Latinoamericana, no, completo. 40. Se acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Bueno, todos traen limpiarme, bueno. Pero es una, al decirle eso, con leproso. En el hebraísmo, pues, la lepra era una enfermedad que le hacía impuro a la persona. Es un cortado de la sociedad. No, pues uno está impuro. Nada, tuvimos veo hoy que la templo mía ve el lugar sagrado, consagrado, bueno, nada. Peor todavía, entre la familia mía, tú pesan de ahí porque dos cosas. O contamina pata, va a impurificar todo lo que hay ahí. Y los demás no van a poder entrar en el templo ni llevar su ofrenda ni nada. Y peor todavía si hay festividades. Otra cosa es que tú o contaminar o robar la invasión otro.
Entonces cuando le dice si quieres puedes limpiarme, bueno, se está hablando, el tipo está hablando de una sanidad. La única forma de que alguien quede limpio otra vez, va a decir que ver, pastor, si hay una hipotiana y que jamás la templo mía, es ritualmente limpio allá. Entonces, si uno que puta, hacemos ritualmente limpio para ti, persona ore cual lepra, la única forma era que se cure. No había otra forma. Nah, ahí nada años ese, bueno, ni a vos sigue nada, y por ahí tenía aceite en vaya. Ah, bueno, muy más el aceite allá, hay que tú más allá, hay que llegar más familia, pues te veas allí, más la templo. No, basta, no te show mi guardia al templo. No, ahí, revisar la, oye, te ley, nada, y parte del Mesías y hoy pedirle proso. Ley de Moisés te era, agua. Te dejó, pero hoy viejo, ya avanza, veo. El Mesías pudo monguerazo, eh. Verso 44, pues mira, sí, ahí está, dice, o mongueracho el Mesías, o desaparecer la lepra, ahí dice en el verso 42, desaparece la lepra y él queda limpio, hey. Es decir, si desapareció la lepra, quiere decir que el tipo queda puro, ya no le coben más. Al desaparecer la lepra, el tipo queda puro. Al desaparecer ese pecado de tu vida, de tu práctica, de ella, pues, te quedaste limpio, te quedaste santo. Pero ellos niños mide y cogina dele su vejina. No, es santo, pero bueno, ya vayamos ya estamos lo espiritual allá ya. Eh, ¿Por qué Yesamia Arecoba? Bueno, Areco tiene anotación. A ver, le dan a ver la pregunta. Va a ir para el Mesías. Hola, paciente, bella. ¿Por qué el Mesías le retó al leproso? No concuerda este versículo, ya que él le trataba con amor a los enfermos y más todavía a los que les sanan. Bueno, te lo voy a ver hoy allá. No puta ahí sin respuesta. Eh, Verso 43, ¿cómo iba? Enseguida lo despidió y después de amonestarlo. O algo, ya entendé la amonestar, ya entendé oír, o ya, o ahí tema. Quizá le reclamó algo, amonestar, pues, estamba ahí, dice. O reclamar sobre algo, muy su vez en Danmabe, o entender caso de algo, no entender por ahí, una, dos veces más, y su vez no entender, ya vemos, invarete por ahí, su vez, pudo haber ocurrido eso. Allá poco dice ti, no tratale de 1:40-43, que tú ya de coger respuesta a ver. Respecto a la lepra, se sabe que en tiempo del Mesías había, guatamina, parece saraina, 72 tipos distintos de lepra, güey. Ah, pabe mancha y se han de pire. Ahí la y menos grave, ahí la más o menos lento, ahí la y profundo vea, ahí ya tú la medio, ahí ya tú la gente hoy. Probablemente este varón tenía una de las más graves. Aún así el Mesías le tocó. Mm. Allá, o poco es el Mesías, le tocó, hijo, ya. Lleno de compasión, ahí está, ¿cierto? Ya lo está. Tiene compasión, pero eso, compasión, donde dice ahí, que va que no supea, o ya, no lleveja, explicar más su veja, o y lleguen de la, oímos a Jaisa, explicar su y lleguen de porque de cosa de compasión. No, tener compasión, pues, jugar, coge ahí, juin de la pisabe, a veces la exhorta y mismo. Bueno, donde hay juin, va, digo, sé. Entonces, perdona, vean, va, no entendé yo, y ya, Hanshi. Ya hay jugo, ya hay jugo con las almas. Al Mesías golpeante la ave, y Yahoshua lleno de compasión extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Mm. Sí, hay potasia, hay potasia, cuera. Ese es mi deseo, Jesús el Mesías. Mira, va, es deseo ahí, vico el cota ya de maestro, ya de guarda. Ah, peor todavía, para Guazú, ya, güey, allá. Bueno. Y al momento se le desapareció la lepra y quedó limpio. Ahí está. Enseguida lo despidió después de amonestarlo. A Pepe hoy la amonestarlo y tal y cual sea, la compasión guria pilla tú la pero amonestar no quiere decir falta de compasión.
Amonestar porque algo iba ahí, ¿no? Ella equivocaba y no están de la cosa y cada ella corregir. Ese es amonestar también. Algo habrá hecho este varón que, o le habrá dicho que no está registrado ahí, upeamos, hizo el Mesías, no, y equivocando ahí. Ahí, bicha. Algo habrá, no se registra. Especulación la yepota. Probablemente este varón tenía una de las más graves, aún así el Mesías le tocó. La lepra es contagiosa, es impura, pero la compasión del Mesías lo impulsa a tocarle. O hay cuete hizo el Mesías, o poco es el Mesías. Si al momento salió la lepra, desapareció la lepra. Bueno, va a ir con el momento, a mí mismo me pregunta, vea. Si el Mesías dice la palabra que el Mesías no violó ningún mandamiento, pero que hay de que le tocó al impuro. ¿Acaso ahí no violó un mandamiento al quedar él también impuro? Solamente es una pregunta que hace tiempo me hacía. Y bueno, ay, le tocó, sí. El proceso 41 le tocó, claramente le toca al Mesías. Bueno, no violar con su hermano queridos a él, y tampoco queda impuro el Mesías. ¿Por qué? A eso voy a ir ahora. Adolescente, pego pregunta. En el momento que el Mesías le toca al leproso, la lepra desaparece. Opa, no hay por ningún maeve. Eso no, entonces cuando ya no tiene nada el leproso, ¿será que ella anda más impuro? Ese peor el Mesías pues está impuro. Al tocar, o sea, al ombollado, chau lepra. Quiere decir que no tuvo contacto con la lepra el Mesías, no con la sanidad, con el cuerpo sano ya del varón. Entonces, punto ve en lo espiritual, ya jata o ya profundiza, imita, yo creo que el Mesías no violó ahí, no quedó impuro él. ¿Y acaso Itango muy 40 te dejó en presentar no ve verso 44. Ojo, ya según la ley de Moisés, el Mesías seguía enseñando, por eso es maestro de la ley. Justamente cuando ya por ti preguntan unos cuantos líderes, hablando de, insistí, que el Mesías era maestro, que esto, bueno, maestro de qué era el Mesías. Ya que la pe insistí, pues, ahí está, y están ahí discutiendo de la gracia y de esto que aquello. Sí, está bien, le decían maestro, eso es bíblico, está, no hay problema. Pero maestro de qué era el Mesías. O mañana Jehová y maestro del evangelio, maestro de la palabra, maestro de Pedro. No, él era maestro de la ley. Nadie podía ser maestro de otra cosa en ese tiempo ahí. No, ya se está muy. No, yo soy maestro filósofo. No, yo soy maestro de. No, no. Si era maestro de la ley, maestro de la escritura. Y si era maestro de la escritura o maestro de la buena nueva, igual tiene que ser maestro de la ley. No es porque maestro de la buena nueva es otra cosa. No, él no enseñó otra cosa. A ver, ya claro, tiene evidencia. Se mandó antes de reina, a ver, y te dejó ya presentar, según la ley. Dejó ya presentar para Iguazuquera, todo, según la ley de Moisés, y que todos Moisés de habilita allí y la integra en la sociedad, la familia en el templo heredia. Bueno, mi bebé pregunta, a ver, después de amonestarlo, sí. Lo está, se sabe, ama se ve ahí. Quizás, vamos a hacerle 14 probablemente, Quimba, o me entendeba ahí mismo, a tipo algo mágico lento, va ella eso. Eso decía, no, y te andas ahí hechicería, a ver, después brujería, a ver, por magia, a ver, poder del Padre, y nada. Así la Mesías, capaz que eso le ya interpretando porque no habla ya. Vuelvo a reiterar, es una interpretación, no es una interpretación, es una especulación. Bueno, y por eso fue quizás amonestado por el Mesías. Yeshami, no le diga nada a nadie, pero ve, muéstrate a los sacerdotes y ofrece lo que mandó
Moisés para tu purificación, para que les conste. Va, se vea, acaso dejó, ella popaitela según la ley de Moisés, o demandada la Torah, la ley de Moisés, va, ya puedan a ella, tú en Moisés, o presentar ofrenda y purificación, la y sanidad, y que tú en Moisés, espera, o confirmande, ya pone constancia de que y me deja sano, y que tú en Moisés ni integral, entonces hay cosas en las cuales hoy día no ya de escuela de tu ya presentarla a Israel para cualquier cosa, pero sí eh, delante del Padre. Ya lloré, se vamos a pedir perdón y todas esas cosas. A él chupé directo a través del Mesías. A ella es justificada. Lo mismo, entonces, oye, él oye, es decir, el Padre le perdona, va, él es justificado y ya tranquilo, ma. El pasado lo están destrozado de hoy. Pegan o pecha, cueva, mucha cueva, pechan todo ahí lo mitad. Pero en el cerebro, lo mitad, pues, un men de desastre, pero había sido ya en la mente y delante del Padre de ella perdonado, justificado, ma, por los méritos de su hijo. Para lo vale. A ni desanimaba, es la se copesa cuego hija, lo intentando aceptar yo y se veja siempre no se la sepa, bueno, ella puta. Habrá esa clase de personas. Voy a no entender, ellos no tienen amor, no tienen compasión. Las haitianas mía hijo del Todopoderoso, mundano y te, pero pepear ese vago, o el can de lado de vos sufrían, por envidia, por maldad. Oye, estoy pecando de pasado, ve como si fuera que fuera limpio, sano, igual, santo. Pues no va a investigar alguno de ley pasado, pues ahí es hasta vea desastre. Así que el que para ellos el Mesías una parte, el que no tenga pecado que tire la primera piedra, acuerdas y no vea. Ay, ay. ¿Acaso el Mesías no transgredió? No, hermano. No, porque él al tocarle a Emaguri, al tocarle se quedó sano ya. Bueno, ¿o será que él anuló esa ley, hey? Por eso le puso. No, 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 jamás. Peor, pega tú ya mala interpretación. Pega y YouTube, ¿no? Entonces, ahorita hay alguna ley. Yo anulo esta ley y no, yo declaro que esta ley está vigente. Bueno, pega idea de hoy como congregación lo recua. No, no, para vea como niñas de ellas hasta ya se trata. No, 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 peago ley, peago no, peago mi judío entonces ya pues no come niña. No, el Mesías nunca hizo eso. Ojo, que en mañana de Mateo 5, 17, 19 como referencia ese papá. En especial 5, 17. Pues y yo no he venido a anular. Andere, bueno, a lo mejor es como Mesías o anular, vea. A poco de ser no transgredir. No, no. No para, pues ya Mateo 5 y 7 ya va y a votar es anulante. No, no se puede anular ningún versículo. Bueno, podio ya topar hermano Alejo Robadín y los escamigos que se ve, sea la. Sí, tengo ahí nada, eso sí, que cualquier evidencia, no ya de coina. Otro pa muy 80, bueno, puede ser filtrar, romba, puede ser. Directo, a que tiene relación directo, mandamiento de Moisés, oía activo en el Nuevo Testamento, lo filtra allí. Indirecto y villa topaguri como 80 y algo y viro a pesar de eso ella filtra mina para la directo y tea. Ella malo mitad y no, a ver, no mando antes de ser no ya pues bueno, la olla por la oñe cumplía ya cumplían a añadir alguna ley de Moisés 50 y vía topa. Ya de coina voy a añadir documento Alejo. Andi que de borrar no va, ya de coina, para esa upita moñan de archivada moñan. Hoy potable, bueno. Mínimo, bueno, me hago la ya revisa esto, pero se la está a tiempo, güey. Y a él también. Y 50 mínimo 50 o 40 o 50 versículos,
donde te muestran en el Nuevo Testamento que la ley de Moisés está activo aún para nosotros los gentiles, injertado en el reino de Yahweh. Pues ahora ahí ya borraron ya mi versículo. Pepotamos, anga, pensemos mando a mí de. A mí pensé en ti que el Mesías anulaba esto, anulaba aquello. Entonces, alguno que otro no me lo valeta. Bueno, a ver, 45 opa. Ya llegata cote ya yo poita capítulo 1 ahí. Pero cuando el hombre salió, comenzó a proclamar ampliamente y a difundir la noticia, de modo que Yahoshua ya no podía entrar abiertamente a ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y acudían a él de todas partes. La Biblia, el mismo Baitor Koweshe. Todas las ediciones hablan lo mismo. No hay variación, no hay adulteración. Entonces, probablemente el Mesías, o Mozart Bisei, tipo, buena nueva, pero y coser tranquilo ahí, pues, lo mitad, a turiete y todo el día, pues, ya con el gusto, ahí, la mitad de aspereza. Ahí está, pues, la milagrero y cueran de más oportunistas y estresantes, ¿no? Ni muy hago el lugar. Sí. Cada rato un de los instantes, se monguera mina, pea mua, pone un bande de genes, perseguir, y a tu y carune, a tu y respirar, por eso que él en ocasiones buscaba lugares tranquilos, o sea. A ver, pero cuando el hombre salió, comenzó a proclamar ampliamente, a difundir la noticia, de modo que Yahoshua ya no podía entrar abiertamente a ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados. Eh. O pues estamos, la izquierda en la ciudad, veo un bajo, ir a un bajo gata, sí. Entonces, pues está, muy barrer. Ojo, voy a entender. Qué bárbaro, ya está la necesidad. Si hoy día físicamente estuviera todavía el Mesías, ¿cómo, bueno, ¿cómo llegaríamos a él? Eso sí, tener razón, va a ser un problema. Acá según la pregunta. Halamba este, mola ahorita la físicamente lo inoguri. Eso lo ino físicamente. O correr a nación por nación, no me ahí va vato. Jala ye cuidado y lo mitad yo guachasata y haría ahí. A pongo areti ciudad vendeina, ti aldea vendeina. No, y tu udaba. Bueno, qué bárbaro. El día se añe por anduva ahí, entero, ya abraza zeta suina. La segunda avenida. Yo todo gata, güey, ya pillata la icota. Más la abrazan a ver, güey. Sí, bueno, la abrazan, pues, vamos a subir. Pues se ve ahí con subir. Bueno. Oye, más pecho apañan de capítulo 1 de Marcos así allá. Oye, este marido que pesa, yo topata era muy otro programa era acá Torah de lo mitad. Allí queda imagina Marcos capítulo 2, Salón de bendiciones hasta mañana, amante.